Objeto virtual de información. Cálculo del número de máquinas y capacidad de planta de un sistema productivo. Este objeto virtual de información explica la forma para realizar el cálculo de la cantidad de máquinas para la fabricación de un producto. Esta explicación se hará con base en un ejemplo aplicado. El objetivo de aprendizaje de este objeto virtual de información tiene por meta explicar en qué consiste el cálculo de máquinas en un proceso industrial. ¿Qué es el cálculo de máquinas? De acuerdo con Mutter, el cálculo de máquinas es uno de los factores que se deben tener en cuenta al momento de dimensionar una planta industrial. Se debe establecer el tipo de maquinaria y aditamentos requeridos para cumplir con el proceso de producción. Se establece la cantidad de cada una de las máquinas que permitan alcanzar la demanda establecida. ¿Para qué sirve el cálculo de máquinas? Esto sirve para calcular el número de máquinas requeridas para la producción de la empresa. También para calcular la eficiencia de producción y facilitar el cálculo de espacios requeridos para una distribución de planta óptima. ¿Cómo se hace el cálculo de máquinas? Primero, se diligencia la matriz de máquinas y equipos. Segundo, se determina la producción por turnos a cubrirse para alcanzar la demanda mensual. Tercero, se debe predeterminar la eficiencia de la máquina y tiempos asociados. Cuarto, aplicar las ecuaciones correspondientes. ¿Cómo se realiza el cálculo de máquinas? Pueden existir varios métodos, pero en este objeto virtual de información repasaremos el método de fracción de máquina, el cual propone la siguiente ecuación. N igual a T por P sobre H por E por C. Estas variables son N número de máquinas, T tiempo requerido para el trabajo por pieza por minuto, P, número de artículos a producir por turno. H, minutos disponibles de la máquina. E, eficiencia de la máquina. C, coeficiente de utilización de la máquina. ¿Qué significan los parámetros de la anterior ecuación? N es el número de máquinas a calcular para el proceso industrial. T es el tiempo requerido en minutos. Se conoce como tiempo estándar, significa los minutos que requiere la máquina para generar una sola unidad del producto. P es el número de artículos a producir por turno de trabajo, es la cantidad que se requiere para fabricar en un turno y cumplir con la demanda mensual o semanal según se establezca. H son los minutos disponibles de la máquina en el tiempo teórico de funcionamiento de la máquina, en este caso corresponde a los minutos de un turno. E, eficiencia de la máquina, corresponde a la eficiencia en el funcionamiento de la máquina, se usa para corregir el número de unidades correctas que salen en el proceso. C es el coeficiente de utilización de la máquina, corresponde a una corrección realizada debido a que no todo el tiempo se usa para producir. Se tienen en cuenta los tiempos muertos. ¿Cómo se realiza el cálculo de máquinas para un proceso industrial? En pantalla vemos un ejemplo aplicado en una hoja de cálculo del método de fracción de máquina para calcular la cantidad de máquinas requeridas por subproceso para un proceso productivo de producción en cacao en polvo. Los posibles subprocesos son limpieza, tostado, descascarillado, tamización, trituración del grano tostado, prensado para obtener torta de cacao, molienda de la torta de cacao, empaquetado del cacao en polvo. Se dan unas estimaciones de tiempo en minutos por proceso y tiempo estándar, es decir, la estimación que se demoraría cada proceso en sacar una sola unidad, en este caso serían unidades de 250 gramos. Se estima un tiempo por unidad de 0.24 minutos por unidad. Tenemos la demanda Q o demanda de unidades, en este caso se espera producir al menos 2.000 unidades diarias. La variable E, que es la de desempeño real, se refiere al desempeño real que tendrían los trabajadores en el proceso. H es la cantidad de tiempo en minutos, en este caso vamos a trabajar 2 turnos, pasando los 2 turnos a minutos nos da 980 minutos. Y R es la confiabilidad de la máquina. Esto se refiere a la cantidad de tiempo que estarían las máquinas operando.
Se aplica la ecuación F, siendo F la cantidad de máquinas requeridas, igual a S por Q. S es el tiempo estándar, Q es la demanda sobre E, H y R, que son las variables que acabamos de explicar. Y así nos da las fracciones de máquinas estimadas para cada subproceso, la cantidad de máquinas requeridas, y en este caso pues tendríamos que se requiere solamente una máquina para cada subproceso para poder cumplir con las 2000 unidades requeridas para cada día. Por otra parte, el cálculo del número de máquinas y la estimación de un tiempo estándar para obtener una unidad de un proceso productivo nos sirve también para calcular la capacidad de planta, es decir, la capacidad de fabricación de unidades de un sistema productivo. Si para el ejemplo del proceso productivo de producción de cacao en polvo en presentación de unidades de 250 gramos, se estimó que se necesita 0.24 minutos para obtener una sola unidad, ¿cuántas botellas se pueden llegar a producir si se tienen 2 turnos de 8 horas, es decir, 960 minutos? Entonces, la idea de este método es calcular la capacidad de planta, es decir, la capacidad de producción versus la capacidad efectiva. Tenemos que tener en cuenta también dos variables: el trabajo real de la mano de obra, que en este caso se dejó al 85%. Esto quiere decir que el personal no va a estar trabajando el 100% del tiempo porque tienen que hacer descansos, pausas activas, realimentar un proceso. Y también se debe tener en cuenta el factor de merma inherente al proceso. En este caso se deja en una estimación de 83%, es decir, estos son otros tiempos muertos que se pierden durante el proceso. Entonces, la capacidad de diseño nos indica que en los 2 turnos de 960 minutos se pueden llegar a producir hasta 4000 unidades. Pero si tenemos en cuenta la capacidad efectiva, que en este caso sería la producción que se espera alcanzar, nos da que esta se llega a obtener hasta en 3400 unidades. La producción real sería aquella que realmente se obtendría teniendo en cuenta el trabajo real de la mano de obra y el factor de merma inherente, que sería 2822 unidades. También con este esquema podemos ver qué tan eficiente es la utilización de los sistemas productivos de la planta. En este caso vemos que es un 71%, es decir, que la planta podría ser más efectiva, y también la parte de eficiencia con un 83%. Conclusiones. Con el cálculo del número de máquinas se define la cantidad de ellas necesarias en un proceso productivo, como también nos sirve para disponer de los espacios que se requieren para ubicar dichos equipos en el layout de planta. Elaborar un estudio de tiempos y movimientos en donde se identifiquen los parámetros de cálculo del número de máquinas asociados con el tiempo y mano de obra, como es el caso del parámetro T de minutos que se requiere para generar una sola unidad del producto, también conocido como tiempo estándar. Tener presente las dimensiones de los equipos y características asociadas, de esta manera ubicar las máquinas bajo sus condiciones técnicas en el respectivo layout. El número de máquinas es un cálculo complementario para la distribución de equipo en una planta. Es importante contar con un grupo de expertos que valide los cálculos y permita la toma de decisiones. Referencias bibliográficas para crear este objeto virtual de información: CATS, análisis de recorridos de los productos; CAS, organización de la planta industrial. Créditos: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, ECBTI, Ingeniería Industrial. Autores: Nelson Mauricio Castañeda, Julián Alberto Sarria, Natalia Molina Arévalo. Año 2023, UNAD. Esta obra está protegida por derechos de autor bajo titularidad de la UNAD.